Saludos, estamos nuevamente aquí Alejandra Jiménez y yo, Catalina Villegas, para leerles un relato en estos tiempos de confinamiento. Hemos escogido a la escritora brasileña Clarice Lispector y vamos a leer el relato Pertenecer, o el texto Pertenecer, porque es como difícil de clasificar en relato o reflexión. Clarice Lispector nació en Río de Janeiro en 1920 y no, nació en Shelchenik en 1920 y murió en Río de Janeiro en 1977. Escritora ucraniana brasileña de origen judío. Es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. Pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la generación del 45 brasileña. Es difícil clasificarla. Ella definía su escritura como un no estilo. Aunque su especialidad ha sido el relato, dejó un legado importante en novelas, entre las que se cuentan La Pasión según G.H. y La Hora de la Estrella, además de una producción menor en libros infantiles, poemas y pintura. Entonces, para ustedes, aquí va a Pertenecer. Un amigo mío, médico, me aseguró que desde la cuna el niño siente el ambiente, el niño quiere. En él, el ser humano desde la cuna ya comenzó. Estoy segura de que en la cuna mi primer deseo fue el de pertenecer. Por motivos que ahora no importan, debía de estar siendo que no pertenecía a nada ni a nadie. Nací por nacer. Ya en la cuna sentí esta hambre humana y ha seguido acompañándome toda la vida, como si fuese un destino, hasta el punto de que mi corazón se contrae de envidia y de deseo cuando veo a una monja. Ella pertenece a Dios. Precisamente porque es tan fuerte en mí el hambre de entregarme a algo o a alguien, me volví bastante arisca. Tengo miedo de revelar cuánto lo necesito y lo pobre que soy. Sí, lo soy, muy pobre. Solo tengo un cuerpo y un alma, y necesito más que eso. ¿Quién sabe si empecé a escribir tan pronto porque al escribir por lo menos me pertenecía un poco a mí misma, aunque eso solo sea un triste facsímil? Con el tiempo, sobre todo en los últimos años, he perdido la capacidad de ser persona. Ya no sé cómo se hace, y una forma nueva de la soledad de no pertenecer ha empezado a invadirme como la hiedra de un muro. Si mi deseo más antiguo es el de pertenecer, ¿por qué entonces nunca he formado parte de clubes o de asociaciones? Porque no es eso a lo que yo llamo pertenecer. Lo que yo quisiera y no consigo es, por ejemplo, que todo lo que de bueno surgiese en mi interior pudiese entregarlo a aquello a lo que perteneciese, incluso mis alegrías, que solitarias son a veces. Y una alegría solitaria puede volverse patética. Es como quedarse con un regalo envuelto en papel bonito, en las manos y no tener a quien decirle, toma, es tuyo, ábrelo. Como no quiero verme en situaciones patéticas y por una especie de contención, evito el tono de tragedia, raramente envuelto con papel de regalo, mis sentimientos. Raramente envuelvo con papel de regalo mis sentimientos. Pertenecer no resulta solo de ser débil y de necesitar unirse a algo o a alguien más fuerte. Muchas veces mi intenso deseo de pertenecer surge de mi propia fuerza. Quiero pertenecer para que mi fuerza no sea inútil y haga más fuerte a una persona o a una cosa. Aunque tengo una alegría, pertenezco, por ejemplo, a mi país, y como millones de otras personas, pertenezco tanto a él que soy brasileña. Y yo, que muy sinceramente nunca he deseado o desearé la popularidad, soy demasiado individualista para poder soportar la invasión de la que es víctima una persona popular. Me siento, sin embargo, feliz de pertenecer a la literatura brasileña por motivos que no tienen nada que ver con la literatura, porque ni siquiera soy una literata o una intelectual. Soy feliz solo por formar parte. Casi consigo visualizarme en la cuna, casi consigo reproducir en mí la vaga y sin embargo permanente sensación de necesitar pertenecer.
Por motivos que ni siquiera mi madre o mi padre pudieron controlar, nací y me quedé así, nacida. Sin embargo, fui planeada para nacer de una manera tan bonita. Mi madre ya estaba enferma y según una superstición bastante extendida, se creía que tener un hijo curaba a las mujeres de una enfermedad. Entonces fui deliberadamente creada, con amor y esperanza, pero no curé a mi madre. Y hasta hoy siento la carga de esta culpa. Me hicieron para una misión determinada y fallé, como si contasen conmigo en las trincheras de una guerra y hubiese desertado. Sé que mis padres me perdonaron por haber nacido en vano y haber traicionado su gran esperanza, pero yo no me lo perdono. Desearía que simplemente se hubiese producido un milagro, nacer yo y curar a mi madre. Entonces sí, habría pertenecido a mi padre y a mi madre. No podía confiar a nadie esa especie de soledad de no pertenecer, porque como un desertor mantenía el secreto de una huida que por vergüenza no podía ser conocido. La vida me ha hecho de vez en cuando pertenecer, como si lo hiciese para darme la medida de lo que pierdo cuando no pertenezco. Y entonces lo supe. Pertenecer es vivir. Lo sentí con la sed de quien está en el desierto y bebe con ansia los últimos tragos de agua de una cantimplora. Y después la sed vuelve y camino realmente por el desierto. Este texto es maravilloso, este texto es maravilloso. Es un texto del 15 de junio de 1968. Sale por primera vez en una compilación de crónicas que Clarice Lispector hace para O Jornal do Brasil. Y tiene una particularidad y es que estos cuentos estos cuentos crónicas, autorrelatos, pues tienen esta particularidad del inspector y es que juega como entre la autoficción y la crónica. Entonces como que realmente lo que más me agrada como de este texto es la posibilidad de pensar en ese lugar tan, para el momento, de a qué pertenecemos, a dónde queremos pertenecer y dónde estamos, ¿no? Eso por un lado, pensando como en esta noción también que presenta como el cuento breve que hace ella desde una autorreflexión todo el tiempo, que no es una reflexión, ¿cómo decirlo?, como autocompasiva o como en este sentido de, sí, como de latigarse, sino que es en cambio una autorreflexión que está como en el sentido también del acto de la escritura, ¿no? Entonces ella escribe por una razón, ¿no? Y ahí empieza el lugar de la pertenencia. Y pues eso es lo que hace que como que su escritura esté como mutando de un lado a otro, pasando de lo que ella narra como desde su subjetividad y botando datos falsos o poniendo otros lugares de la realidad. Me gusta mucho pues como el lugar tan íntimo, ¿no? De esta crónica. Y eso es lo que hace ella con esos relatos que van en el Jornal do Brasil, que son relatos que van como del 68 al 73, una cosa así, no recuerdo bien cuánto es el tiempo, el 67 al 73, pero más o menos pues es como este tipo de literatura la que nos vamos a encontrar con Clarice Lispector, que pues sí es una como de las escritoras contemporáneas pues del siglo XX latinoamericanas pues como más importantes, ¿no? No sé, Cata, tú qué te deja Sí, pues eh, cuando lo leí hace ya un tiempo me sentí muy identificada porque siempre he tenido esa inquietud respecto a qué tanto puede uno no solo conocerse a sí mismo, sino ser entendido por los demás. Y uno siente esa frustración de, pues para pertenecer tiene que, primero que todo, identificarse y para que exista esa identidad, pues tiene uno que poder conocerse. Y
es difícil no solo conocerse a uno mismo, sino que las otras personas, incluso las más cercanas, nos entiendan. Y a veces es esa soledad de la que ella habla, de vivir alegrías o de sentir cosas que no puedes expresar al mismo nivel. O sea, el mensaje que tú tienes no es comprendido por la otra persona de la misma manera en la que tú lo expresas. Entonces, una alegría que ella dice, pues una alegría solitaria es muy patética. A veces es eso. Son cosas que las disfrutamos y las queremos compartir como un regalo, como dice ella. Y a veces no tenemos a quien dárselas. Entonces, por eso creo que al final ella dice, pues es una, como esas gotas de agua que quedan en la cantimplora, en el fondo son alegrías para uno y es aceptarlo ya, tal como dices, no lo dice en tono lastimero, dice que quiere evitar el tono de tragedia porque Ujú. no lo está viendo así, pero es constatarlo y es ver esa evidencia. Estamos en el fondo solos, por más que logremos estar rodeados de otras personas. En este momento estamos menos rodeados que antes, pero nos sentimos en esa frustración de no poder compartir todo lo que sentimos. Es nuestro universo personal, nuestro universo íntimo es tan profundo que cuando se rebosa uno quisiera poder que las otras personas lo entendieran y poderlo compartir, y yo creo que me identifico con eso, en esa singularidad de no poder expresar lo mismo que siento por cada cosa. Y me parece otra cosa curiosa, pues en lo que leí ahorita de su breve biografía, los aspectos que leí, que como es difícil clasificarla y es difícil ponerla como en una categoría o en un género, pues qué ironía. Ella que quería pertenecer y habla de pertenecer y pues en qué género literario la podemos clasificar. Al final todo quedó como en una zona un poco gris y yo creo que igual está bien, no hay que sentir como esa tragedia de, de que las cosas tengan una clasificación, porque pues los seres humanos somos tan complejos que somos al mismo tiempo muchas cosas y hay muchos escritores que son así, que pertenecen a diferentes géneros, que tienen diferentes voces, que pueden expresar una polifonía. Entonces, pues esas son como mis reflexiones al respecto. Sí, bonito. Y pensando que ese pertenecer, que tú lo pones como en el lugar de la categorización, está chévere porque todos nos esforzamos por pertenecer a algo, ¿no? A algún lugar, a lo que sea que hagamos debe estar inscrito en un pertenecer a, Ujú. la necesidad que tenemos también por un trascender, ¿no? Como por una trascendencia, qué sé yo, de la memoria, del ser, del hacer. Y yo, un poco opuesto a a lo que tú dices, Cata, yo en cambio siento que no es la necesidad de pertenecer, sino más bien el ser consciente de la soledad de no pertenecer a algo, se Ujú. vuelve casi que un motif para ella, ¿no? No quiero pertenecer a, aunque se me Sí. diga que, aunque haya estado con una misión que me hubiera encantado cumplir, pues no Ujú. pertenezco a porque pues tal vez el destino fue que no la cumpliera. Sin embargo, como ella está en esa capacidad de ver en los otros, dice, ¿no? Como me quedo impávida ante la monja que ve a Dios. Entonces me Sí. gusta mucho ese lugar como de, ¿qué es pertenecer para ella? La escritura. Y está muy bello este punto tuyo, ¿no? ¿A qué pertenece? Ahora que la vemos desde la contemporaneidad, pues eso, ¿no? La gente la pone en la crónica, la pone en el relato corto, pero al ser como una literatura como tan de adentro, yo sí siento que puede ser también que ese pertenecer no esté tan instalado en una misión que cumplir, ¿no? Dentro de la literatura, por ejemplo, Ujú. brasileña, ¿no? Ella dice, bueno, estoy y me hace contenta, me pone contenta, pero pues no es como mi objetivo. Porque también se pregunta, ¿no? Si pertenezco, pertenezco con qué objetivo, o para qué, o cómo, por qué estoy allí, ¿no? En dónde estoy.
Entonces yo también lo siento que fue muy mágico este encuentro con este texto, Cata, porque nosotras dos estábamos buscando, aquí como para anécdota, para Sí, contarle a la gente, estábamos buscando pues un texto que nos fuera muy sentido a las dos, como lo fue Casa Tomada, y llegó este así mágicamente, y siento que también pues cae como en el momento en el que estamos solos con la necesidad de pertenecer, estamos solas con la necesidad de pertenecer, o cuando vuelva la vida normal, si vuelve, querremos pertenecer a esa vida normal, o sea, vamos otra vez a volver a esa misión que teníamos. claro. Entonces, son preguntas ahí como... Sí, porque el hecho de uno sentir que quiere tener un arraigo, que quiere tener raíces, es un compromiso y es a veces como querer adherir a eso, pero es bueno también evolucionar y ser capaz de cortar esas raíces, de pensar en nuevas identidades. Entonces yo creo que así estemos en este momento confinados y nos hagan como pertenecer al lugar en el que estamos, en el momento en el que esto termine, pues puede ser una oportunidad de reinventarse, porque buscar pertenencia es como también, es una búsqueda de sentido, como Ujú. buscar qué es con lo que nos identificamos. Entonces, yo creo que eso no tiene por qué ser algo inmutable, es algo que uno puede reinventarse. Entonces, pues esa es la reflexión que yo también les dejaría. Bueno, Cata, ¿usted siente que Bueno, pertenece ahorita? a mí no me gusta casi pertenecer. Yo a mí no me gusta casi porque me da justamente como ese temor de si ya me encasillaron con algo, si ya me clasificaron, entonces no puedo salir de ahí y eso me parece como pues reduccionista. Entonces yo prefiero como quedarme así en el inclasificable, en el no tiene estilo, no se puede definir. Yo creo que las personas que me conocen son de diferentes contextos, entonces todas me conocen como en diferentes aspectos y a veces yo prefiero eso, como ese baile de máscaras de poder estar en diferentes contextos y de no ser un solo aspecto de mi personalidad, sino explorarlos todos. Y eso es una manera de pertenecer, pero me parece que es abierta, que no es tan en blanco y negro. Ok. Bueno, pues nos quedamos aquí con la soledad de no pertenecer, que es como el otro subtítulo con el que se conoce este texto, porque es una frase muy enfática que Sí, está, cuando se acerquen a este texto y lo vean escrito, esta frase está en comillas, está resaltada, entonces es también la soledad de no pertenecer. la soledad de no pertenecer. Ahí nos Sí, quedamos. interesante. Bueno, entonces pues la próxima semana con una nueva lectura y pues un saludo Un saludo de domingo. a todo el mundo. Un saludo domingo. Bueno, chao. Y ya lo cortas, ¿cierto?